Bien, ahora vamos a revisar en esta muestra tipo tutorial cómo los componentes se relacionan entre ellos y cómo se definen las tareas paralelas, ¿cierto? La relación de inicio-inicio de algunas tareas o la relación fin-inicio que ya conocemos, llegando a resultar una economía de tiempo en el camino. Además, nosotros vamos a definir específicamente cómo funciona el concepto de validación de entregables y el concepto de control de cambio con respecto a la programación en una carta GAN. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos una cantidad de días asociados en el LDT, que en este caso, dado el ejemplo, corresponde a 77 o 78 días lineales. Esos 77 o 78 días lineales, en este caso serían aproximados los 78, se podrían desglosar completamente en forma secuencial a lo largo de todo el calendario de la carta GAN, pero lo recomendable es ejecutar tareas paralelas que nos permitan realizar alguna economía de calendario. Por lo tanto, una de las primeras apreciaciones que nosotros tenemos que empezar a desarrollar es que algunas de las actividades paralelas es posible realizarlas en forma simultánea en la medida en que entre cada actividad no tengan ninguna dependencia. Y es así como nosotros acá en esta parte, en la primera, habíamos determinado que entre la definición del organito general y la organización del equipo, por ejemplo, obviamente no había una dependencia tan directa entre ellas y se podían ejecutar en forma paralela. Y por otro lado, más abajo en la parte del desarrollo del sistema, teníamos una diversidad de componentes o subcomponentes del sistema que directamente no tienen una dependencia y se podrían también tomar como un desarrollo en forma paralela. Es así como nosotros vamos a ver el ejemplo y vamos a determinar que en este caso tenemos que hasta el desarrollo de la interfaz mobile, habitualmente si nosotros buscamos el desarrollo de la interfaz mobile, tenemos la suma total de 31,5 días que se aproximan a 32, y estos 32 días realizando algunas tareas paralelas las podemos reducir a 28 días. ¿Cómo? Específicamente porque llegamos a definir que existen ciertos componentes o subcomponentes del sistema que se pueden realizar en forma simultánea por distintos roles o personas dentro del proyecto. Entonces, la validación de usuarios, la interfaz local y la interfaz mobile se podrían hacer por actores distintos. En este caso, programador 1, la validación de usuarios, y un programador 2 de interfaz local. Y el analista funcional, obviamente, que aborde la interfaz mobile en el caso que tuviera el perfil para encargarse de ello. Y ahí tenemos principalmente tres subcomponentes que se pueden ejecutar en forma paralela, lo que nos da la reducción, ¿cierto?, a los 28 días que nosotros tenemos como resultante de los 32 días lineales originales que se podían resolver como la economía de tiempo. En ese sentido, nosotros también tenemos que concebir que principalmente también se puede hacer un mayor esfuerzo con respecto a las tareas paralelas y definir aún más algunos componentes en desarrollo en forma paralela, por ejemplo, o en forma simultánea. Por ejemplo, la base de datos no necesariamente va a tener una incidencia tan directa en el desarrollo de la interfaz de sistema de otros componentes. Por lo tanto, perfectamente nosotros podríamos hacer una estimación de tareas paralelas con respecto a otros componentes en la medida, y vamos desplazando todo, ¿cierto?, en forma secuencial y en paralela, en la medida en que exista un programador que sea capaz de desarrollar esa actividad en forma simultánea. Entonces, el DBA, que se encarga de la construcción de la base de datos, es un personaje distinto o un rol distinto al que desarrolla el registro de cliente de usuario. Por lo tanto, nosotros podríamos poner que el programador 1, ¿cierto?, es el que se encargue de desarrollar en forma simultánea a la base de datos, el registro de cliente, ¿cierto?, y la ficha mobile. Y al terminar esas tareas, resolver que el programador 1 siga con la validación de usuario y en paralelo el programador 2, ¿cierto?, siga, ¿verdad?, con la interfaz mobile y el analista funcional simultáneamente. Entonces tenemos programador 1, validación de usuario, interfaz local, programador 2, analista funcional, interfaz mobile. En ese ejercicio logramos una reducción que era de 32 días a 25 días. Por lo tanto, tenemos principalmente 7 días a favor, ¿cierto?, para que nosotros podamos, de cierta manera,
hacer una reducción bastante más, ¿cierto?, optimizada de cada una de las actividades definidas en el EDT en relación a los entregables, y esa economía de días obviamente siempre va en beneficio del cliente específicamente para poder atender en forma mucho más eficiente y cumplir con los objetivos que se están definiendo en el proyecto.